En general, las lenguas indígenas en México corren el riesgo de desaparecer porque cada vez menos personas las hablan. Pero hay un joven que las defiende y nosotros platicamos con él. Me llamo Santos Manuel Cruz Romero, profesor de maya. Desde Yucatán, México. Muy buenos días, Santos, y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los del estudio. Pues realmente me encuentro muy contento y emocionado. ¡Qué bien! ¡Qué lindo, paisano! Oye, cuéntanos, ¿qué te motivó a usar las redes sociales para enseñar el idioma maya? Joven que se llama Santos Manuel Tuz. Él es originario de Yucatán y a él se le ocurrió una cosa bastante ingeniosa, que es que enseñar maya a través de TikTok. Imagínate la maravilla. Ahora vamos a conocer la historia de Santos. ¿Quién es Santos? Bueno, Abner, ¿te acuerdas de este joven TikToker que hemos estado platicando, que da clases en maya a través de esta red social? Sí, ha llamado mucho la atención en las redes sociales, ¿no? Pues, ¿qué crees? Wenceslao Martínez platicó con él y ahora vamos a conocerlo mucho mejor. Vamos a conocerlo. Adolescente mexicano decidiu usar a popular plataforma de mídia social para ensinar, sabe o quê? Idioma maia. Olha aí. ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Santos Tuz tem... Este año fue muy importante, especial y significativo para mí y para la lengua maya, ya que un año más demostró su suma importancia que tiene en la sociedad y el muchísimo interés que las personas demuestran por querer aprender su lengua materna, nuestras raíces, y debemos darle el valor que se merece. Y sé que poco a poco lograremos conseguir nuestro objetivo, resurgir, darle aún más vida a nuestra lengua materna. Culminamos el año con muy buenas noticias, ya que abrí una sección para los pequeños, Mayatán Utiamejempalalo, y también para las personas en general. Seguimos teniendo las clases y, muy importante, otro logro que se logró, valga la redundancia, conseguir, son las clases en televisión, las pequeñas cápsulas en donde las cuales muchísimas personas aprenderán día a día palabras y frases en lengua maya para su uso diario. Y hay algo muy importante que me gustaría recalcar una vez más. Le mayat ano kushan anesh. El idioma maya está vivo. Háblenlo. Hola, mi nombre es Santos Manuel Cruz Romero y recibí el premio de Joven Emprendedor del Año por parte de Segmentos Research. Hachia Bachnipola di Segmentos Research. Tumenle tiobe tutzah no le premio a